Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast, Ve al Punto con Balboa Elizondo. Estamos mi socio, Diego Elizondo, y un servidor, Arturo Balboa. Y ahora vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero es acerca de las minorías dentro de las empresas aquí en México. Y el segundo, que también es un tema muy relevante, sobre la reciente reforma que está por aprobarse sobre la reducción de jornada laboral. Entonces, vamos dirigiendo, socio, al grano o al punto directo a los temas. En este caso, tú sabes, como asesor de empresas, que pueden haber dos circunstancias dentro de los accionistas. Uno, que exista un grupo o una persona que tenga la mayoría de las acciones y pues por ende que esté otro grupo que sea la minoría. ¿Esto qué implica? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos debería preocupar a nosotros que somos empresarios y tenemos empresas? Sí, claro. Y muchas gracias, socio. Y de verdad, bienvenidos. Algo que a mí me interesa mucho platicar dentro de esta sección en particular. Muchas personas tienen la noción de que la propiedad de la empresa se maneja en proporción o porcentajes, en partes, ¿no? Y en México particularmente lo que se hace dentro de una sociedad, como se llama tal cual, hay muchas formas de tener socios y eso es algo que mucha gente a veces no sabe o no dimensiona. Y esta forma de tener socios, pues hay vehículos muy conocidos o muy estandarizados o ya ahora sí populares. A ver, dentro de todo esto, la propiedad de una empresa se maneja generalmente sí ahora como por porcentajes, pero no es tan sencillo como manejarlo nada más por porcentajes y ya. Ok. En México, sencillo, hay muchas sociedades que son sociedades mercantiles o civiles, también en su caso, pero es importante saber que estos porcentajes, qué significan, qué se tratan. La ley, afortunado o desafortunadamente, no manejan muchas reglas del juego para relacionarse entre los socios. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al igual como un contrato, si tú y yo tenemos un contrato, tú siendo un proveedor o tú siendo un cliente o siendo un trabajador, al igual entre socios, se pueden firmar contratos. Y de hecho, eso es lo que sucede cuando se crea una sociedad. Ujú. Palabras más, palabras menos, todas las sociedades, las mayorías, porque hay una que otra que no, sin embargo, siempre nuestra recomendación es que se haga, se tienen que hacer ante un fedatario público. ¿Quién es este fedatario público? Puede ser un notario o puede ser un corredor. Este fedatario les va a dar un documento, que este documento como más grande se mencionan es la acta constitutiva, que tal cual como mencionan, se crea la empresa, se crea esta sociedad. Es como si fuera el acta de nacimiento, ¿no? De la Como empresa. si fuera el acta de nacimiento de la empresa y de Correcto. esta sociedad. En esas 20, 30 páginas de muchas palabras que mucha gente a veces no lee, ahí se plasman las reglas del juego de la sociedad. Y como en un contrato, de hecho, nosotros abogados acostumbramos a mencionar esta acta constitutiva como el contrato social. ¿Por qué? Porque Correcto. establece las reglas del juego entre los socios y entre la propiedad. Nuevamente, esto es como la parte importante dentro de todo. Establece las reglas del juego, de toma de decisiones, de propiedad, de derechos sobre los socios con el negocio particular. Ok. Entonces, por eso es importante primeramente que lo lean y que sepan a ver dónde nace todo esto ahí. Claro. Y no es nada más para que la empresa opere, sino qué sucede con los derechos y a veces también las obligaciones que tienen los socios o accionistas con la propia entidad y con los otros socios. Así es que ese contrato social se establece también los estatutos, que es justamente lo que está diciendo, ¿no? Así es. Las reglas del juego entre la sociedad y lo que va a operar entre los socios. Justamente, y tal cual la terminología correcta son los estatutos sociales. Ujú. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado porque de verdad no saben cómo en México, dependiendo del estado o de la entidad federativa en la que te encuentres, generalmente hay ciertas costumbres, pero hay que saber algo. Este tema de sociedades, de la creación de las empresas, es un tema federal, es un tema que debería de estar parejo, o mejor dicho, homologado dentro de todo México. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque no hay un modelo perfeccionado en México sobre cómo establecer estas reglas del juego.
como ahorita lo mencionamos, a ver, es un contrato más entre los socios y cada sociedad es un mundo. Entonces, no debemos de nosotros empresarios someternos a un modelo como nada más compartido y preestablecido. Hay que personalizarlo y yo creo que esa es como la primera gran instrucción de que es importante leerlo porque hay empresarios que son muy agresivos, otros empresarios que son más familiares, otros empresarios que son extranjeros y tienen otra cultura y es importante ahí establecer en estos estatutos sociales que es como si fuera el clausulado de un contrato. Correcto. Acá se regula en ese sentido y ahí se establece absolutamente todo. Entonces, sobre esa base, ahora sí me interesa mucho ahondar más en este tema sobre qué onda con la participación. Claro, que también para irlo asociando a eso, tú recomiendas entonces que cualquier empresa, perdón, cualquier persona que va a constituir una empresa firme, o mejor dicho, antes de firmar, lea los estatutos sociales, lea el acta constitutiva, porque ahí se van a establecer derechos y obligaciones de los socios que van a formar la sociedad, ¿verdad? Así es. Entonces, antes de firmar cualquier cosa es leerlo. Obviamente va a haber cierta terminología que una persona normal que no es abogada o que no entiende mucho de derecho, pues no va a entender. Obviamente, como quiera, tiene que leerlo, pero también sería recomendable que se acompañe o se asesore de algún abogado, ¿correcto? Siempre, y de hecho, esta es una frase que tú me enseñaste mucho y es totalmente verdad. Entrar a una sociedad con alguien es idéntico en cuanto a derechos y obligaciones que un matrimonio, tal cual. En serio, sí. Y esa misma seriedad Ujú. de que alguien procura elegir a su pareja para un matrimonio en México por todo lo que implica legalmente y patrimonialmente, lo mismo cuando estás procurando asociarte con alguien. Así Porque es. tiene esos efectos y no es tan sencillo salirte o no es tan sencillo sacar a alguien. Y sobre este mismo tema, sí es importante saber que en México, claro que la costumbre y entre los empresarios siempre existe la posibilidad de que no se maneje 50-50, como lo en matrimonio generalmente se acostumbra. Así es. Se manejan por distintos porcentajes. ¿Porcentajes de qué? De la propiedad de la empresa. Legalmente son representadas en acciones. Dependiendo del tipo de sociedad, se puede manejar también por partes sociales, Correcto. pero al final es lo mismo. ¿Cuánto tienes de propiedad de una sociedad? Y ahí también para indagar un poco más, ¿de qué depende que tengas más o menos porcentaje en una sociedad? Justo, y esto es lo importante, y mucha gente a veces piensa que es una toma de decisión nada más. Oye, tú te quedas con el 30%, yo con el 70%, porque en el futuro yo voy a hacer más cosas o algo en particular. Hoy en México, ¿cómo se manejan? Dependiendo del porcentaje, o el porcentaje mejor dicho, espejea el monto de lo que aportas a la sociedad. Aportar es literalmente dos cosas. Una, o le transfieres a la empresa, le depositas líquido en efectivo, cuánto dinero le aportas, o también se puede, porque la ley lo permite, aportar en especie. Okay. Le puedes aportar terrenos, le puedes aportar bienes de cualquier tipo Sí. que tengan que ver con lo que va a suceder en el negocio. Si eres un restaurante, pues vas a aportar todo el inventario que se requiera, Sí. etcétera, etcétera. Entonces el valor de tu aportación es proporcional al valor de acciones que vas a tener dentro de la empresa. Así es, en principio así es. Mucha Sí. gente, y no está bien eso, que crean o constituyen una empresa y no aportan nada. En papel, ¿qué es lo que va a poner el notario? Pues va a poner que ellos ya aportaron en su momento y ya, y el notario al final, pues lo que hace es constituir la empresa, registrarla y te la entrega. Así es. Ya depende de los socios o accionistas de hacer esas aportaciones, de hacerlo realidad. Exacto. Entonces, ya con eso, ¿qué es lo que sucede? No es raro que en México, dependiendo de las empresas y lo que está sucediendo, que los porcentajes a veces, y que este es un tema a mí que me gustaría ahondar mucho más en este episodio en particular, es qué sucede cuando tienes un porcentaje chiquito y estás enfrentándote a socios o accionistas que tienen un Mayoritario. porcentaje mayoritario. Y mayoritario, hay veces que ni siquiera es arriba del 51%, nada más ahí topando, sino a veces tienen el 70, 80, 90, 95. ¿Qué sucede contigo? Porque generalmente uno se siente como indefenso en esa parte. Correcto, porque también conforme a la ley, tú como accionista, tus derechos y obligaciones también son en proporción tal cual
a las acciones que tienes. Sí. Si tienes pocas acciones, pues no tienes tanto margen de maniobra, digamos, dentro de la empresa. Tu decisión, digamos, tampoco cuenta mucho, por así decirlo, porque te pueden hacer mayoría. Y al final entiendo que hay asambleas donde se reúnen los socios y ahí toman decisiones de la empresa. Sí. Entonces, si hay accionistas que tienen mayoría, tú tienes, digamos, la minoría o hay un grupo que es minoritario, pues ahí va a haber siempre alguien que va a ganar, ¿no? Porque se establecen decisiones con base en el número de acciones, ¿verdad? Sí. O bueno, también entiendo que hay ciertas decisiones que tiene que manejarse cierto quórum. Entonces, también, ¿cuál es la diferencia? Explícanos también un poco más de esto, de que cuándo sí es importante el porcentaje del quórum o cómo se maneja todo eso. Justo, y para no adentrarnos mucho en el tema, porque es un tema de horas. Sí. A mí, ¿qué es lo que me interesa? Que todo empresario que vaya a invertir en una empresa, y por ende, como inviertes, ¿a qué te dan a cambio de esa inversión? Acciones o partes sociales que, de alguna forma u otra, ya el tratamiento es el mismo. Que esas acciones, que es un título, es un papelito literal que lo regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Te tienen que dar siempre el título cada vez que aportas o dinero o bienes a una empresa. O bueno, si es otro tipo de sociedades que es una parte social, como una sociedad de responsabilidad limitada, también te tienen que dar un papelito. Ese es el papelito más importante porque con eso te puedes defender ante cualquier cosa. Cuando tú vas a aportar algo, generalmente firmas un contrato de inversión o contrato de compra-venta de acciones, un contrato que ese es el boleto de entrada para una sociedad. Por favor, pongan las reglas de cómo te vas a proteger, porque es normal, oye, Diego, Arturo, a cambio del 10% de mi empresa, perdón, dame $1,000,000 y te voy a dar a cambio 10% de mi empresa, por ese $1,000,000. Correcto. Y vamos a estar todos iguales, vamos a tener los mismos derechos, evidentemente también las mismas obligaciones, y ahí queda la cosa. Y justo lo que acabas de comentar es muy importante, es crucial que además de esto, porque ¿qué es lo que piensa el empresario cuando dice, oye, me van a dar el 10% de la empresa factura tanto dinero al año, y lo primero que piensan es dividendos, utilidades. Correcto. Y no siempre es eso. Y ahí es donde empieza la parte importante, que sí es crucial que establezcan estos términos, estas condiciones, estos candados o estas garantías a la hora de entrar a una sociedad, porque nuevamente es como un matrimonio. Hay que establecer cuáles son tus términos, tus no negociables también. ¿Por qué? Porque si tú eres un minoritario, ¿qué es lo que sucede? Y a la hora de tomar una decisión como empresa, ¿quién la toma? Los dueños. ¿Y cómo toman decisiones los dueños? En principio, por medio de una asamblea. Y una asamblea, y recuerden que las sociedades en México, las leyes que las regulan también empresas que cotizan en bolsa. Entonces, ¿cómo se manejan las empresas que cotizan en bolsa? Una asamblea suena tal cual como es. Se juntan en una sala, hacen una convocatoria, van ahí todos los socios y accionistas, presentan su título, ahorita el papelito que comentábamos que es el más importante. Con eso van, se sientan y empiezan a votar ciertas tomas de decisiones. Ahora, la mayoría de las empresas en México, ¿cómo lo hacen? De escritorio. Pero, nuevamente, toda decisión se hace por asamblea. Ya sea reinvertir utilidades, repartir dividendos o compensar pérdidas o X o Y o Z. Las tomas de decisiones se hacen por asambleas. Y es muy importante por eso saber qué es lo que hay en los estatutos sociales. Porque si eres un accionista chiquito o formas parte de un grupo de accionistas chiquitos, pueden tomar decisiones que quizá no vayan con tus intereses. Correcto. Quizá tú estás esperando que el siguiente año, como le fue muy bien a la empresa, que vayan a repartir utilidades y te va a caer a ti tu parte proporcional. Pero pueden tomar la decisión de que no son mayoritarios, ¿no? Que justo, pero no siempre es así. Hay veces que Claro. los mayoritarios, si no tienes ciertos candados de que en ciertas tomas de decisiones tú puedes y tienes que votar, pueden votar en reinvertir o pueden darle preferencia a un préstamo que tenía la empresa y lo liquidan. O pueden tomar otro tipo de tomas de decisiones que nuevamente hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Te puedes proteger de eso? Sí. ¿Cómo? Exacto. Con un buen contrato o con unos buenos estatutos sociales. Es decir, esos clausulados o artículos que vienen en los estatutos de la sociedad son las reglas del juego, como comentamos al principio, que ahí es donde puedes establecer ciertos candados en cuanto a la propiedad de la empresa. Ahorita vamos a hablar de la administración. Correcto. Y bueno, justamente de esos clausulados que hablas, existen unas cláusulas específicas que son tag along y drag along. Sí. Eso, ¿por qué es importante y por qué un socio o dueño de empresa debería tomarlos en cuenta al momento de establecer este tema de la sociedad? Sí, justamente, y esto es algo muy importante y va totalmente alineado con lo que acabamos de hablar y es crucial. Sí. Tú siendo un socio accionista minoritario de una empresa, al final del día el socio mayoritario es el que va a tener generalmente todo el impulso y a veces que es inclusive la cara de la empresa y es el que más le aporta dinero, entonces pues tiene más riesgo, a veces tiene las mejores tomas de decisiones. Mucha gente conoce estas cláusulas de arrastre, como las llaman, o en inglés, porque es una tendencia que vino de Estados Unidos, este tag along o drag along. Imagínense en el escenario de que la empresa, al final, como ya mencionamos, la gente puede ser dueña de una empresa, generalmente, y en principio siempre se maneja así. Esta propiedad de la empresa, como una casa, como cualquier otro bien, puede ser vendido o comprado. Ok. Imagínate que en estas tomas de decisiones que se llevan a cabo por asambleas, tú tienes el 10%, el 5%, y el socio mayoritario o los socios mayoritarios toman esa decisión de, oye, yo quiero vender mi participación. ¿Y cómo la voy a vender? Pues la voy a vender con un valor de la acción de tantos millones de pesos, me van a pagar tanto en tal plazo, y ponen ciertos términos donde ellos, muy cómodamente, establecen esos términos de salida. Y tú, socio chiquito, minoritario, o grupo de socios chiquitos o minoritarios, pues no saben quién va a ser ese comprador, ese nuevo socio accionista, pues que le va a comprar a los socios mayoritarios. Exacto. ¿Qué es lo que buscan? Que establecer, y ese es el tag along o drag along o derecho de arrastre, es una cláusula o varias dentro de los estatutos sociales o en el contrato que firmes, que menciona que si los socios mayoritarios venden a cierto precio, en ciertos términos, con ciertas conveniencias o derechos, que se espejen esos términos contigo. ¿Para qué? Para cuidarte de que el día de mañana no te quedes tú con un socio que no conozcas o que logres tú vender, pero en condiciones o con términos comerciales que no sean igual de favorecedores, porque pues qué atractivo que alguien venda el 90% en ciertos términos, pues vale mucho la empresa y vale la pena para el comprador ese 90%, pero ¿qué es lo que hay que respetar si eres minoritario y hiciste bien tu tarea? Que ese 10% también te lo tengan que comprar, que sea obligación que te lo tengan que comprar al precio y valor y términos que le compraron al del 90% en este ejemplo. Ahí es donde te cuidas de qué, de que no te dejen una empresa que quizá ya no te conviene porque el socio mayoritario se salió. Y nuevamente que se respete también el valor económico y que no te diluyan o que no malbaraten la empresa y te quedes con problemas. Excelente. Entonces, ¿tú qué le recomendarías también a alguien que quiera invertir en una empresa o alguien que quisiera captar inversión? Que hay un tipo de sociedad específico para eso, también para evitar esos temas o que haya una especie de protección más establecida hacia los minoritarios. Sí, y de hecho actualmente en cuanto a qué empresas pudieran recomendar, porque siempre generalmente hay distintos tipos de sociedades dependiendo del proyecto que quieres, pero las puedes personalizar a lo que gusten. Y esto es algo que unos abogados pueden decir que vale la pena, otros que no valen la pena. Cuando estás captando inversión o tú estás siendo inversionista y estás entrando a varias empresas porque inviertes o te asociaste con alguien y tú eres minoritario, ¿cuál es la primera recomendación? Asegurarte que en los estatutos sociales venga un derecho o una protección, tú siendo minoritario, y en qué se acostumbra en México usar. Se acostumbra en insertar esos derechos en una sociedad anónima promotora de inversión. ¿Por qué? Porque, ojo,
normalmente los socios que son minoritarios generalmente no van a operar, buscan ser nada más capitalistas y esperar un buen retorno de esa inversión. Entonces, ni siquiera a veces forman parte de la toma de decisiones. Y esta sociedad anónima promotora de inversión que está regulada en la ley de mercado de valores, ¿qué es lo que mencionan ahí? Mencionan que puedes acomodar ciertas acciones para que te cuiden ciertos derechos. Nuevamente, hoy, 2026, es válido que en otro tipo de sociedades como una anónima o de responsabilidad limitada, entre otras que se pueden usar, se puedan establecer reglas que te lo personalizan y puedes cuidarte de esa parte. Eso es lo que puedo recomendar mucho. Y dos, que nuevamente dentro de estos candados, y ya con esto yo creo que es importante cerrar y lo podemos ver en otro episodio dentro del programa, Sí, de la administración de la empresa. así es. La administración de la empresa es muy distinto ser dueño a ser el administrador, a ser el que firme en nombre de la empresa. Ser dueño no es necesariamente igual a ser representante de la empresa o ser el que mueve toda la administración, las finanzas, la toma de decisiones, la decisión de inversión. Hay veces que eso es distinto, entonces también recomiendo mucho cuidar esa parte y que lo tengan contemplado al entrar o no, porque esos son los temas torales que pueden determinar si vale la pena o no invertir en una empresa. Excelente. Y yo creo que también ya para ir cerrando ese tema, el tema de las asambleas. Hay convocatorias que tienen que hacerse hacia los socios. Ahora ya a raíz de los avances tecnológicos también se pueden llevar a cabo asambleas de manera virtual. Así es. Ahí también, ¿qué recomendarías hacia los socios minoritarios para que no quieran verles la cara y lleven a cabo asambleas a sus espaldas? Que pudiera ser un riesgo, ¿no? Claro, claro. Y primeramente comentaste un tema principal, y esto es novedoso. En el 2023 en México hubo una reforma en donde permitieron por primera vez la figura de asambleas, estas juntadas que comentamos de socios que muchas veces ya en el día a día, si no eres una empresa que cotiza en bolsa, se manejan en escritorio, hacen el documento y nada más firman y ya eso cobra efectos. Ya se regularon ese tipo de asambleas y también si hay un consejo de administradores y demás, o sea, órganos colegiados que son más de dos o más, perdón, figuras o integrantes de algún órgano de una empresa, ya se pueden juntar y celebrar este tipo de cuestiones de formas virtuales. Literalmente se pueden celebrar por medio de un Zoom, una videollamada, y eso lo prevé la ley, pero Sí. la forma en cómo llevarlo a cabo es enteramente estatutaria, es decir, Ok. lo tienes que establecer en los estatutos de la sociedad, en esos documentos en donde viene la Constitución, Ok. o pues más adelante, si hay unos estatutos sociales de una empresa, hay que preverlos. Ok. Hoy, 2026, a pesar de que esta reforma ya vamos para los 3 años desde que entró en vigor, hoy muchos notarios en sus modelos de estatutos sociales no prevén estas asambleas. Punto número 1. Cuiden, por favor, los socios o accionistas minoritarios que quieren entrar a una empresa, revisen que eso esté previsto. ¿Por qué? Porque si no, pues ya vas a tener una sociedad desactualizada. Correcto. Y eso no está bien. Así es. ¿Por qué? Porque hay que tener pues, mayor agilidad a la hora de tomar decisiones y no procurar que, oye, si un socio no está presente o tiene algún impedimento geográfico, es importante que puedan tener esta facilidad las sociedades o empresas para poder tomar decisiones de forma virtual o telemática. Es el punto 1. Ese es el punto 1. Y el punto 2, importante también, la ley prevé de forma general cierto porcentaje de tenencia accionaria para tomar ciertas decisiones y ciertos temas. Exacto. Sin embargo, ese porcentaje tú lo puedes maniobrar dependiendo del tema del que estás hablando. Oye, para ciertos temas en particular, yo quiero poner un candado. Si yo soy alguien que tiene un 5% de una empresa o 10% porque es lo que invertí, porque la ley establece otros porcentajes, para no ahondar mucho en ese tema, pues yo puedo decirle a mi futuro socio, oye, cambia los estatutos para que en ciertos temas sí o sí yo tenga que votar, a favor o en contra. Y nuevamente, oye, ¿qué pasa si yo no acudo? Pues se hace una segunda convocatoria. Y ya quizá el socio mayoritario me pueda decir, oye, si en segunda convocatoria no acudes,
pues yo ya tengo que votar solo. Está bien, no pasa nada. También Correcto. hay que permitir que la empresa opere. Así Pero es. sí es importante tener un filtro antes de, oye, en ciertos temas, en repartir dividendos, en utilidades, en fusionarnos con otra empresa, algo súper trascendental que tengas que sí o sí estar. Eso hacen los grandes empresarios y no tiene mayor complejidad más que poner los estatutos. Yo creo que dentro de todo lo que hablamos, importantísimo que tú como socio leas los estatutos, leas las condiciones en que estás firmando o agregándote a una empresa, porque ahí vienen cuestiones importantes que te pudieran perjudicar en caso de que lo pases por alto o que no tengas este acompañamiento también legal. Así es. Pero bueno, entonces me parece perfecto. Ya como quiera, después podemos andar más en esos temas. También en comentarios pueden darnos más sugerencias o dudas que tengan sobre esto, ¿no? Pasamos al siguiente tema. Importantísimo, reforma laboral. Es algo que ahorita se está cocinando. Estamos grabando esto a finales de febrero de 2026 Así es. y ya es casi un hecho que va a haber un cambio en la jornada laboral. Es decir, antes, o bueno, hasta ahorita que sigue siendo de 48 horas, ahora va a pasar a ser de 40 horas de manera obligatoria y legal para todas las empresas. Eh, Cuéntanos un poco más del contexto, por qué está naciendo esta iniciativa por parte del gobierno, qué están persiguiendo, ¿es algo bueno o es algo malo en general? ¿Cómo lo ves? Sí, está muy interesante, socio, y muchas gracias por darle esa apertura, porque este es un tema que nos compete a todos, empresarios, trabajadores, También a todos. a todos nos compete este tema y es un tema trascendental y este es un movimiento que ahorita en el 2026 ya hemos visto que hay una ráfaga de reformas a la legislación. Muchos lo piensan como algo moderno y otros piensan que es un retroceso. Ya vimos reformas fiscales, laborales, ahorita que vamos a hablar de un tema sobre la Ley Federal del Amparo, que es un recurso mexicano por excelencia reconocido en materia de derechos humanos. Así Hay es. muchas reformas y esta reforma justamente trata uno de los grandes temas de esta ola de reformas que actualmente la administración del gobierno que tenemos está tratando de impulsar de alguna forma u otra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se acaba de modificar, aprobar. Actualmente no está en vigor a la grabación de este episodio, sin embargo es algo que ya, como se aprobó, lo vamos a ver y permeando a todo el mercado mexicano. ¿Y qué es lo que se tocó? La jornada laboral. La jornada laboral, que es de forma muy sencilla, Sí, es la institución o el concepto que regula el horario de trabajo de todos los trabajadores en México, que está sumamente regulada para evitar, evidentemente, dos temas. Uno, la explotación laboral, que no fuercen a los trabajadores, las empresas, un trabajo explotado, es decir, sobrecargado, o que se maluse, ¿para qué? Para violar derechos humanos. Imagínense figuras especiales como, oye, menores de edad, personas embarazadas, o ciertos trabajos especiales. ¿Cómo regulas esas jornadas, esos horarios de trabajo? claro, ¿Para qué? Para que siempre se mantenga el trabajo digno. claro. Y segundo, ¿qué es lo que se regula con todo esto? El impacto al salario. ¿Por qué? Porque nuevamente, dependiendo de lo que uno trabaja, hoy, o bueno, antes de la reforma, que eran las famosas 48 horas semanales, eso tiene un impacto directo a el salario, que es el derecho económico por excelencia en México por el trabajo. Entonces, ¿cuál es este contexto que está sucediendo? En muchos países en el mundo hay un movimiento para incentivar el equilibrio sobre la vida personal de la gente trabajadora con el trabajo. Y ha habido muchos movimientos en el mundo internacional en materia de derechos humanos para reducir las jornadas de trabajo para seguir promoviendo este movimiento de vida digna. Ok, Ujú. entonces el enfoque de la reforma, en este caso de la jornada laboral, es darle más herramientas a los trabajadores, o mejor dicho, darle al trabajador pues una forma de vida digna para que no se la pase trabajando mucho tiempo o que exista un equilibrio entre su vida también personal, etcétera, fuera del lado laboral. Entonces va del lado de ese lado, ¿ok?
pero pues también está por el lado del trabajador muy padre, ¿no? De que, bueno, voy a trabajar menos de manera obligatoria. Que bueno, ojo, sigan habiendo las horas extra, que esas sabemos que siempre se tienen que pagar al doble o al triple dependiendo las horas que se están trabajando, ¿no? Sí. Pero bueno, de entrada va a ser 40 horas. Que sé que hay un tema va a ser de manera gradual, ahorita entramos a ese tema, pero antes de eso, como decía, para los trabajadores está a todo dar, voy a trabajar menos, pero para el tema del patrón, para el patrón va a ser menos costo porque el trabajador va a trabajar menos horas, va a ser el mismo costo. ¿Qué va a implicar también para el patrón esa parte? Sí, justamente, y yo creo que sí es súper importante porque tenemos estas dos grandes figuras sobre a quién le beneficia qué o a quién le perjudica qué. Sí, Y principalmente sobre la parte patronal, justamente y de forma proporcional, nosotros en México estamos regulados en cuanto al salario mínimo. Y esta regulación del salario mínimo es por una autoridad mexicana que año tras año actualiza el salario mínimo, no general para todo México, dependiendo por zonas, porque en zona fronteriza, en México por lo menos, es distinto. al resto del país. Sí, es distinto al resto del país, son ciertas zonas y también dependiendo de ciertos trabajos. Ya, ok. Entonces, como ponen un suelo, Ujú. al final ese suelo se regula conforme a ciertos tabuladores, pero ese suelo corresponde previo a la reforma a un, a un tope de jornada ordinaria de 48 horas. Ok, Ese suelo seguirá, pero se van a reducir las horas ahora. ¿A qué? A 40 horas, que eso es lo que está promoviendo esta reforma, que ok. ya se aprobó O sea, nuevamente. costos son iguales. El patrón tendrá que pagarle el mismo salario al trabajador. La diferencia va a ser que ahora el trabajador va a trabajar menos horas, de Así es, manera obligatoria. así es, pero nuevamente, o sea, hay que considerar y no hay que perder de vista de que, a ver, este tope de 40 horas o previo a la reforma 48 horas es un tope semanal. Recuerden que el salario mínimo o el salario en general está regulado como salario diario. Correcto. Y entonces va a haber muchas formas en cómo las empresas van a tomar decisiones, que lo podemos ver en otro episodio, sobre cómo gestionar este tipo de horas, dependiendo de cuántos días trabajan, porque hay personas que están contratadas en empresas en donde trabajan de lunes a viernes, ya estaba por contrato establecido una jornada de 40 horas, y hay otros que sí trabajaban, vamos a decirlo, de lunes a sábado, Sí. y pues bueno, respectivamente llenaban sus 48 horas previo a la reforma. Bien, entonces ya quedó claro el tema de las horas. Ahora sí pasemos al lado de cómo se va a ir implementando, porque también Sí. de la noche a la mañana, que es algo que muchas cámaras de industrias aquí en México estuvieron dialogando con los diputados, con el gobierno, de que sea algo escalonado. ¿Realmente va a ser así? ¿Cómo se está pensando esa parte para que no sea de golpe todo esto, no? Sí, justamente. Ahora, ahorita grabando aquí esto en 2026. Correcto. En este año va a entrar en vigor. ¿Qué es entrar en vigor? Que se publique en el Diario Oficial de la Federación y que posterior a esa publicación viene siempre al final dentro de un apartado, viene cuándo va a surtir efectos. Eso es entrar en vigor. Cuándo ya se aplica general para todos. ¿Y qué es lo que en este último apartadito se previó y se está regulando? Que no se va a bajar de un momento a otro de 48 horas a 40 horas y ahora todas las empresas van a tener que migrar a ese apartado. Se va a manejar de una forma escalonada, poco a poco. ¿Y qué es lo que se previó? Que el siguiente año, 2027, se va a manejar una implementación obligatoria de 46 horas, en el 2028 de 44 horas, 2029 de 42 horas y 2030 se va a manejar ahora sí el 100% de la reforma, 40 horas. Entonces, esta reducción paulatina es la que tiene que ser implementada por ley, pero es una forma de que el gobierno le da la bondad al empresario para que vaya migrando poco a poco sus operaciones, su forma de cómo se comprometen con los trabajadores, para que no tenga un impacto negativo en las operaciones diarias, ¿verdad?, de las empresas. Entonces, esa es la implementación y eso se logró gracias a cabildeos entre cámaras de industria con el gobierno. Correcto. Porque ahí es cuando empiezan a ver cuáles son los intereses. A ver,
las cabezas de las empresas, claro que van a tener voz y voto sobre qué es lo mejor para la empresa mexicana promedio. Y eso es lo que se optó. Una implementación escalonada, año tras año, se van a estar reduciendo de 2 horas a 2 horas en la jornada semanal y para el 2030 ya vamos a estar teniendo las 40 horas implementadas. Excelente. Y esta parte entonces de la que sea escalonado, está bien para que las empresas se vayan preparando justamente a esta nueva realidad o a esta nueva jornada, ¿no? Que bueno, eso es también algo siempre muy sabido dentro del derecho laboral, al ser un derecho social, va enfocado hacia los trabajadores. Entonces, ese mito, esa frase que siempre dicen de que la ley favorece al trabajador, en ese caso sí es así, por justamente velar en favor de los derechos. Y pues hay también una connotación histórica de que pues históricamente siempre el trabajador ha sido explotado, entonces poco a poco han existido estos avances, ¿no? Que insisto, para el trabajador está muy bien, está a todo dar, trabaja Claro, menos, sí, le sí, pagan sí. lo mismo. Para las empresas implica el mismo costo Sí. y también pues tendrán que contratar a nuevo personal para pues ir cubriendo esas partes donde ya no van a tener trabajadores como estaban acostumbrados antes, ¿no? Entonces, sobre todo para las pequeñas o micro y pequeñas, medianas empresas, este tipo de costos va a ser algo importante. Justo. ¿Qué sugieres para ese tipo de empresas que van empezando, que tienen sus trabajadores, pero pues apenas van creciendo? ¿Qué pudieran hacer ellos? Sí, y esto es importante. ¿Qué impacto tiene para la MIPYME? Una, hay una cultura mexicana que esto nos pasa con varios clientes dentro del despacho que tienen estos retos, están creciendo, tienen tracción, sin embargo, con los equipos que están manejando, generalmente no tienen una cultura de exigencia, muchas empresas, y estos son casos que nosotros hemos visto en el día a día, Ujú. que no tienen una cultura institucional. Es decir, en el día a día sí tienen trabajadores en ciertos puestos, Ok, y prácticamente es lo que llegue, dependiente o de quehaceres, atiéndelos por favor. sí, Y así es como se van manejando y lo único que hace la MIPYME es procurar mitigar los errores. ¿Qué es lo que está sucediendo a través de esto? Ya llegó un mensaje con esta reforma de que va a aumentar el costo. correcto. ¿Qué es lo que se le tiene que siempre, primeramente, antes de establecer una estrategia jurídica para que todo esto cuadre sentido? Operacionalmente y en productividad tiene que aumentar para poder empatar el costo que va a aumentar al final del día. A ver, de 48 horas por lo que actualmente tiene impacto el salario, conforme el salario mínimo, ahora va a reducir a 40 horas. Entonces, proporcionalmente, la hora va a ser más cara del trabajador. Sin explotarlo, hay que sacar mayor apalancamiento de la hora del trabajador. Entonces, más que tener que contratar a alguien, porque eso va a ser un cuello de botella operativo, hay que rediseñar, y esto es ayudarle nosotros abogados a los empresarios, a rediseñar Ujú. cómo puedes reducir otros costos operativos ahorita con toda la ola de tecnología que estamos teniendo, inteligencia artificial y demás, cómo puedes reducir otro tipo de costos y cómo puedes hacer más fuerte, más habilidosos y por ende más productivos a tu fuerza de trabajo, a tu capital humano. ¿Y qué es lo que están diciendo las mayores cámaras de industria aquí en México? Una, aumentar más la capacitación continua para que no nada más hagan labores repetitivas los trabajadores, sino que cada vez estén desarrollando más habilidades blandas y más habilidades técnicas, nuevamente para que ellos como activo de la empresa Ujú. puedan hacer cosas que tengan mayor retorno de inversión o Ok. mayor reducción de costos. Y dos, es importante que como esto ya entró en vigor, que vayan negociando con todos los trabajadores cómo se va a estar manejando esta jornada. Porque no es nada más quitar un día de la semana de trabajo operativa. No es nada más si es de lunes a sábados, pues quiten el sábado, porque para varias empresas y varias industrias el sábado es crucial, como la industria restaurantera. Entonces hay que ir negociando con la gente qué es lo mejor para todo el negocio y nuevamente hay veces que se puede decidir, por ponerte un ejemplo, porque esto ya lo estamos viendo con varias empresas, que se va a seguir trabajando de lunes a sábado, pero la jornada diaria va a tener una reducción. ¿Y para qué? Para que puedan empatar en el día a día horas suficientes, distintas, no van a ser un horario parejo durante todos los días de la semana,
pero va a haber días donde va a tener una reducción de horarios y otras pues va a tener una mayor, ¿no? O sea, vas jugando con las horas para que al final sean en total 40 horas. Así es, entonces más que jurídico este tema, es un tema de el dueño de negocio tiene que saber cómo puedes optimizar la operación. Claro. Tiene que estar ese impulso, porque si no, nuevamente, la decisión pues más tajante, pero no más estratégica es, pues quita un día de la semana. Pues no, no necesariamente, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ver esto como una oportunidad. Claro, y también para ir concluyendo por esta parte, eso que mencionas, hay una forma también de automatizar los trabajos para que para las empresas y los negocios se les haga más sencilla la operación y no sea un dolor de cabeza. Entonces, como siempre, también hay una frase que se dice de que en los problemas surgen oportunidades, ¿no? Por así decirlo, creo que más o menos así va. ¿Cuál sería aquí la oportunidad para el dueño de un negocio de que, oye, pues obviamente está el lado negativo, voy a pagarle a mi empleado lo mismo, pero va a trabajar menos? Claro. Pero también está la connotación positiva. Hay una oportunidad ahí, de automatizar, de utilizar otras herramientas para hacer más eficiente el trabajo. ¿Qué sugerirías o qué es lo que has visto que existe dentro de la industria o de las industrias aquí en México enfocado a este tema? Sí, sí, claro. Y nada más para ahí ahondar un poco más, nuevamente, ahorita con el movimiento de la inteligencia artificial, la digitalización de los mercados actualmente, yo creo que este es un gran impulso para las empresas que actualmente en México, según la INEGI, existen 6.2 millones de unidades económicas. Seas un depósito, seas un restaurante, seas una mediana empresa que sea comercializadora o la empresa que cotiza en bolsa y es pública y es una empresa AAA gigantesca con más de 10,000 trabajadores. De todos esos, hay hoy 6.2 millones de unidades económicas. Ok, De esas 6.2 millones de unidades económicas, es importante saber que dentro de este estudio sí determinaron que tienen menos del 30% de su infraestructura digitalizada o con tecnología implementada. Todo es manual, todo es arcaico y yo creo que esto es algo que sí pudiera recomendar muchísimo, que implementen esa tecnología no para suplir a la gente, como ahorita lo mencionabas, son herramientas. Como claro. antes todos escribían lápiz o en pluma, de repente entró la tecnología y se empezó a digitalizar. Y ahorita con la inteligencia artificial se empiezan a eficientizar más procesos. Ese tipo de cuestiones hay que nuevamente robustecer esa área de oportunidad para que, de verdad, aunque sea una inversión para la empresa, hay una reducción de costos importante. Excelente. Pues bueno, entonces ya lo saben. Esta reforma, si bien va a ser escalonada, no es que va a ser de la noche a la mañana, pues implica tal cual esa reducción en la jornada laboral, pero también implica áreas de oportunidad dentro de los negocios, dentro de las empresas, para eficientizar sus tiempos, su operación y que esto pues sea tal cual una forma de crecimiento y pues bueno, es parte de la tendencia. Al final el trabajador pues se le va a seguir poniendo en el foco para beneficiarlo de cierta manera. Aquí en México pues creo que sí entró un poco, digamos, atrasado a comparación de otros países de primer mundo, donde ya su jornada es mucho menor. Pero bueno, hay que verle, como decía, el lado positivo, ver áreas de oportunidad. Entonces yo creo que quedó muy claro de lo que nos mencionabas. No sé si hay algo más por concluir de ese tema. Pues nada, pongan en comentarios, por favor, qué les interesa más de este tema. Es un tema muy exhaustivo. Hay un tema de horas extra que pudiéramos abordar. Hay un tema sobre cómo esto aplica no solo en la jornada diurna, sino en la jornada nocturna, gente que trabaja de noche, o en jornadas mixtas tiene también un impacto. Y ahí es donde, conforme ustedes marquen la pauta, nosotros vamos abordando estos temas de gran interés y que ahorita son tendencia y llegaron para quedarse. Hasta aquí le dejamos. Gracias por escucharnos. Síguenos en todas nuestras redes sociales y no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo.